George decide no presentar testigo alguno. ¿Por qué será? Mientras en esta controversia, exgobernador Ricardo Rosselló deja solo a Anthony Maceira en su testimonio al FBI, nosotros le decimos en solo minutos, aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos rápido al estado de situación de hoy, porque a solo horas de que el jurado, en el caso de Sisto George, se retire a deliberar, ha caído una bomba en el medio del Tribunal Federal con las declaraciones que se publican hoy del exgobernador Ricardo Rosselló. Resulta ser que en diciembre del 2020 el FBI entrevistó por largo tiempo a Ricardo Rosselló acompañado de su abogado en la capital federal. Un mes antes específicamente de que los federales le radicaran cargos a Sisto George. O sea, lo que nos da a entender es que a la hora de los federales radicarle los cargos a Sisto George, ya tenían una declaración jurada por parte de Ricardo Rosselló que hace alegaciones, señores, sumamente contundentes y se distancian de las declaraciones que hizo Anthony Maceira. Por ejemplo, les voy a dar algunas. Vamos a ver algunas de las declaraciones que hizo Ricardo Rosselló en este documento que tenemos aquí, que tiene como unas 12 o 15 páginas, este documento completo que son las declaraciones de Ricardo Rosselló y que las vamos a discutir en detalle. Pero fíjense lo que dice Ricardo Rosselló en este documento. Dice, pero Rosselló Nevares dijo al FBI que desconocía de algún intento de extorsión de parte de Sisto George cuando fue entrevistado por los federales mediante videoconferencia a finales del 2020, diciembre del 2020. Vuelvo y repito, dice el gobernador Rosselló en diciembre del 2020 que desconocía, dice que desconocía de algún intento de extorsión por parte de Sisto George. Ahora, ¿qué dijo Anthony Maceira cuando vino el miércoles de la semana pasada a jugar pelota dura? Vamos a ver lo que dijo Anthony Maceira. Esta primera reunión con Sisto. El 21 de junio del 2019. ¿Cuándo se entera Ricardo Rosselló de esa reunión? Ese mismo día. Ese mismo día usted le notificó. Eso es correcto. Y él entonces lo refiere a Héctor Pesquera. Él me dice que acuda a las autoridades. Yo soy quien le digo, mira, lo voy a hacer a través de Héctor Pesquera, y él me dijo que sí. Y yo le dije, y yo creo que me intentó extorsionar. Y él me dice, eso es una extorsión. Dice él. Y ahí entonces dice, definitivamente tienes que ir a las autoridades. ¿Verdad? Y él estaba consciente de todo esto. Igualmente forma parte de la evidencia admitida que cuando yo estoy regresando con Héctor Pesquera al aeropuerto, nosotros lo llamamos juntos. Y Héctor Pesquera habla con el gobernador y se le dice, mira, se hizo esto, vamos a hacer esto, estos son los pasos a seguir. A través de todo el proceso, el entonces gobernador tenía conocimiento. Él siempre estuvo informado. Él tuvo conocimiento a través de todo el proceso. Estuvo conocimiento a través de todo el proceso. Y fíjese un dato adicional que dice Anthony Maceira, que yo creo que aquí está la clave para solucionar esto, para ver quién dice la verdad. Dice Anthony Maceira que de camino al aeropuerto va en el carro de Pesquera. Ustedes recordarán a Pesquera. Pesquera fue el director de seguridad pública y fue el jefe del FBI. Y de camino llamaron los dos al gobernador Rosselló. Señores, entonces, ¿qué falta aquí para poder esclarecer este asunto? Hay que traer la Pesquera al juego. Ya nosotros estamos llamando y espero que la Fiscalía Federal o alguien lo llame para aclarar este punto. Pero tenemos todo esto. Este apenas es el comienzo de una bomba que ha lanzado o que se ha dejado saber de estas declaraciones de Rosselló, que las vamos a discutir en su totalidad con el equipo de trabajo. Así que arranquemos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. ¿Qué día, señores? A solo horas de que básicamente finalice el juicio de Sisto George por extorsión a Anthony Maceira y que se vaya a deliberar el jurado. Como decía inicialmente, ha salido estas declaraciones de Rosselló que tienen a todo el mundo básicamente opinando, pero nosotros aquí tenemos algo que no tiene nadie y lo vamos a presentar en unos minutos, que es básicamente una narrativa
completa de lo que dice ese documento para que usted pueda entenderlo en su totalidad. Silmarí Fleming, saludos Silmarí. Saludos Ferdinand. Don Alex Delgado. Buenas noches, sí, Ferdinand, los amigos televidentes, bienvenidos. Bueno, antes de presentar a nuestro panel, quiero ir a lo que ocurrió hoy en el tribunal, y Margarita Ponte ha preparado un reportaje interesantísimo, ha cubierto todo este evento y está allí otra vez y nos trae una historia muy interesante de lo que pasó. Vamos a verla. En un segundo giro sorpresivo, la defensa de Sixto George decidió no presentar testigos, mientras esperaba ver en algún momento la figura de Rowley, el hijo del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, quien supuestamente le habría pedido al acusado hasta $300,000 por frenar el chat de Telegram que incluía al exgobernador Ricardo Rosselló y a parte de su equipo. Sin embargo, Rowley no fue citado. ¿Por qué la defensa no trajo a ningún testigo? ¿Por qué decidió no presentar testigos? Porque esa gente no probaron su caso. No le hace falta. No trajeron a Rowley. Aquí lo que hay es una conversación que no iba para ningún lado, señores, que este señor nunca cogió dinero, nadie buscó dinero, no se pudo dar acuerdo con nadie. Desde temprano cobraba fuerza el rumor de que hoy llegaría hasta el tribunal Ricardo Rosselló, lo que no ocurrió. Ricardo Rosselló, licenciado, ¿pintaría algo aquí? Dijo ayer. Bueno, pudo haber pintado algo, pero de nuevo, mire, el caso que ellos trajeron fue tan flojo que nosotros entendíamos no hay necesidad de seguir para adelante. No, yo tenía orden concedida y lo estaban buscando y no lo encontraban. ¿Se acuerdan que el abogado de la defensa solicitó ayer al juez federal Francisco Bezosa que exonerara a Sixto George de todos los cargos por insuficiencia de prueba? El juez denegó la petición. Momentos antes en sala, el juez Francisco Bezosa preguntó a Sixto George: ¿usted sabe que tiene derecho a presentar su propio testimonio en este caso? A lo que Sixto contestó: sí, señor. Pero la estrategia fue no ponerlo a testificar. Bueno, presentemos al panel. Vamos a entrar en las declaraciones de Rosselló en un instante, pero me gustaría hacer el análisis de lo que pasó hoy, porque estas declaraciones de él son contundentes. Es tan flojo el caso que no hace falta presentar ninguna evidencia. ¿Qué dice el licenciado Osvaldo Carlos, que le hemos pedido que esté nuevamente con nosotros? Osvaldo, saludos, bienvenido. Buenas noches, un placer. A la ex fiscal Janet Parra, saludos fiscal, y al licenciado Fran Torres Piada. Buenas noches. Fíjense que el abogado es una especie de personaje muy particular, ¿verdad? En la forma que habla y se expresa. Y habla muy claro. Y dice, ¿pero para qué? Si la fiscalía no ha presentado nada. Esto es una conversación entre Sixto y Anthony. ¿Cómo lo ves esto, Osvaldo? Pues mira, la defensa no está obligada nunca a traer pruebas. Eso es una estrategia que la defensa puede tener. Si entiende que necesita la prueba, pues la trae. En este caso en particular, pues él argumenta que no la necesita porque él entiende que la prueba del Ministerio Público no establece los elementos de la ofensa, de las 3 ofensas que se trajeron. O sea que esa va a ser su presentación ante el jurado, solo que él va a argumentar ante el jurado. Mire, yo no presenté evidencia porque no estoy obligado a hacerlo y la evidencia del gobierno no prueba los elementos del delito. Pero los jurados mañana van a recibir también unas instrucciones. Háblame de eso. Ajá. Esas instrucciones son bien importantes, porque primero les van a hablar de la evidencia que pueden considerar, y la evidencia que pueden considerar es estrictamente la que se presentó en sala. No pueden tomar en consideración nada de lo que ocurre fuera de sala, comentarios de nadie, los testimonios, las declaraciones de los abogados fuera de sala, ni las declaraciones de Sixto. Tampoco pueden, los argumentos que hacen los abogados ante el jurado, tampoco es evidencia. Y después van a ir le van a explicar cuáles son los estatutos envueltos de los 3 delitos y cuáles son los elementos que se tienen que probar. Y eso eventualmente el fiscal... Y muchas de estas cosas y toda esta discusión queda fuera. No se toma en cuenta nada de eso, porque los estatutos y lo que pudo haber provocado la violación de ese estatuto. Esa es la instrucción que van a recibir los miembros del jurado. ¿Cómo lo ve ya, licenciada? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la realidad es que Sixto tiene una presunción de inocencia
y la defensa lo que ha dicho es que esa presunción de inocencia no se ha rebatido, que la prueba que trajo la Fiscalía no fue suficiente para rebatir esa presunción, así que ellos entienden que no es necesario que él traiga ninguna prueba, porque esa presunción de inocencia se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, y con esto paso a los compañeros, sin embargo, en otros casos, Viada, yo veo que la Fiscalía presenta a una declaración jurada o presenta una grabación como la que se hizo en este momento, donde Anthony Maceira graba a Sisto George, como lo fue el caso de Santa María con los alcaldes, que es una grabación que le hace de Santa María, es prueba contundente. Sin embargo, aquí como que se ha minimizado esa prueba. Mira, en otras ocasiones hemos dicho que un juicio es algo vivo, ¿verdad? Que se va desarrollando a través de sus distintas etapas. Yo creo que en este caso había unas expectativas de lo que iba a ser la prueba que iba a aportar la Fiscalía en la medida que se ha sucedido el juicio. Esa prueba tal vez no ha sido lo suficientemente contundente como se esperaba en un inicio. Por ejemplo, yo creo que el abogado de defensa hace un ajuste en su estrategia, porque recientemente se reseñaba en los medios que Sixto iba a declarar en su defensa. Él lo dijo. Él lo dijo, ¿verdad? Anticipamos que había unos issues de credibilidad, etcétera. Hoy, cuando se le concede la oportunidad, estratégicamente no van a presentar ese testimonio, y eso sugiere que la defensa ha hecho un análisis, ¿verdad?, concienzudo de la prueba que se ha presentado, y a su juicio pues no están los elementos del delito, tan así que van a descansar en que no hay prueba suficiente, y que el jurado, una vez se ha instruido, como dice Osvaldo, ¿verdad?, sobre lo que puede considerar, lo que no, y cuáles son los elementos del delito, pues va a absorber. Nosotros vamos a presentar lo que a nosotros, cuando lo estábamos viendo durante la tarde, el equipo de trabajo es como una especie de bomba que cae a última hora, a horas de salir a deliberar el jurado. Pero, ¿cuánto puede pesar estas declaraciones de Rosselló, que las vamos a poner en unos minutos? ¿Cuánto puede pesar las declaraciones de Rosselló en un jurado que está a punto de irse a deliberar? Donde dice, a mí nadie me envió ningún... O sea, yo nunca fui extorsionado, no me sentí que me estaban extorsionando. ¿Eso puede influenciar en el jurado, sí o no? La instrucción que le va a dar el juez es que no lo puede influenciar, que no lo pueden tomar en consideración. Nada de lo que ocurre fuera de sala. Desde el punto de vista humano, que los miembros del jurado se pueden enterar de esa información por medio de, ¿verdad?, los distintos medios de comunicación, o por terceras personas que se le acerquen, pues ese aspecto humano siempre está ahí. Pero eso estaría reforzando, o sea, unas declaraciones como las que salieron a relucir hoy por la investigación del Centro de Periodismo Investigativo, definitivamente le darían fortaleza a la defensa y debilitarían el caso de la Fiscalía. En estos momentos no era importante desde el punto de vista de ustedes como fiscales y abogados que han sido en algún momento dado de este tipo de casos, de haber traído esa declaración. Bueno, pero si estás hablando de la defensa lo tuvo disponible. Por eso, y no lo hizo. Lo pudo haber citado. El caso es tan y tan flojo que no era necesario traer a Ricardo Rosselló a desmentir lo que ha dicho Anthony Maceira. Bueno, la realidad es que para la defensa, para el abogado, el caso es tan y tan flojo que él no necesita defenderse, y la realidad es que un acusado de delito no se tiene que defender porque él tiene una presunción de inocencia. Es la Fiscalía la que tiene que derrotar esa presunción, y el abogado entiende que él no tiene que traer nada porque no se ha derrotado la presunción que tiene su cliente. Y ciertamente, si la defensa tuvo esa opción y a su juicio crítico y profesional, pues no lo considera. Ahora, hay una parte bien interesante para mí, es cuando el juez deniega la absolución perentoria. El juez expresa, si tomamos toda la evidencia en la luz más favorable al gobierno, el tribunal encuentra que el jurado pudiera encontrar al señor Díaz culpable. Ese es exactamente el estándar legal. El juez no puede dejar que llegue al jurado algo que no cumple con el estándar legal. En ese caso, pues procedía la absolución perentoria. Pero ese jurado se va hoy a su casa y va a estar viendo, jugando pelotadura, va a estar viendo muchos programas, va a estar analizando, viendo las noticias, y va a ver, porque nosotros ahora, cuando regresemos a la pausa, vamos a presentar en su totalidad
o gran parte de las declaraciones de que salen a última hora de Rosselló. ¿Cuánto puede influenciar? A pesar de que hay instrucciones directas del juez, ¿cuánto puede influenciar? Me contestan ahora cuando regresemos a la pausa. Voy con Yailin y regresamos con estas declaraciones de Rosselló. Así es, Ferdinand y amigos, cuando regresemos continuamos la conversación y es que salen a la luz estas declaraciones que han dejado a todo el mundo con la boca abierta del exgobernador Ricardo Rosselló sobre la alegada extorsión. ¿Qué fue lo que dijo? Pues te decimos en solo minutos. Además, anuncia su retiro de la Guardia Nacional el general José Reyes. ¿A qué se debe esta decisión? Se han generado muchas especulaciones, pero con él hablamos en solo minutos. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, regresamos aquí. La verdad que esto está lleno de análisis por todos lados. Todo el mundo tiene, ¿verdad?, una opinión sobre el particular, porque estas declaraciones de Rosselló traen muchas dudas, muchas preguntas que hacerse, ¿no? Y precisamente una de ellas es el asunto que tiene que ver con Héctor Pesquera. Mientras él, por un lado, están diciendo de que no se dio, es que él no sabía, que no tenía información de la extorsión, o sea, está desmintiendo a Anthony Maceira. Por otro lado, Anthony Maceira está diciendo, mira, tuvimos una conversación donde estaba Héctor Pesquera en la llamada telefónica, entonces traer a un Héctor Pesquera también sería una buena... Pero antes de entrar a ese tema, que es lo que vamos a discutir yo voy a presentar, tampoco usted haga esas dudas. Tengo una pregunta, porque este análisis que hemos hecho es sobre el cargo de extorsión y sobre el cargo de destrucción de evidencia y obstrucción a la justicia. ¿Igual de flojo? Bueno, eso es un cargo de los que se argumentaron hoy en la moción para la absolución perentoria. Juan Pablo, explícate ese caso. Si se cae la extorsión, se cae el otro. Alex, vamos a explicar eso de la destrucción de evidencia, porque casi no se ha hablado de eso. Se habla de extorsión, pero ese es otro delito al de que se le acusa, sí, ¿correcto? Aquí los hechos son, los que alega el gobierno, es que cogió Sixto, mensajes de George, su celular, y borró todas sus comunicaciones con Anthony Maceira. Se sentó un agente del FBI que recuperó esa data. O sea que el gobierno puede establecer que después que Sixto George se enteró que estaba bajo investigación federal, pues se movió a borrar esas comunicaciones en particular. ¿Y eso es un delito? Definitivamente, estás obstruyendo la justicia, estás destruyendo evidencia. ¿Y eso está constatado? Eso lo tiene... o sea, ese podría ser un delito que es bastante fuerte contra él. El juez entiende que se pasó prueba suficiente como para que el jurado lo evalúe. Ok. ¿Cómo lo ven ustedes? Es el jurado el que va a determinar si en efecto la prueba que pasó el Ministerio Público es suficiente para aprobar el caso. Pero el jurado puede decir, encontrarlo no culpable en la extorsión y culpable en la destrucción de evidencia. Así que uno no tumba al otro. No necesariamente. No tumba al otro. Volviendo a la pregunta de Silmari, brevemente, antes de pasar a todas las declaraciones de Rosselló, que en la forma en que las vamos a presentar no las tiene nadie, se lo puedo garantizar. Anthony Maceira dice que hay dos personas que podrían evidenciar su contacto directo con el gobernador, diciéndole que Anthony Maceira, que Sixto George lo había extorsionado. Que son Carlos Mercader, que aquí mismo lo ha dicho, ha hecho declaraciones en el programa de radio también, y Héctor Pesquera. ¿Por qué esa gente no han desfilado en este proceso para certificar que eso ocurrió? Mira, los turnos de prueba se agotaron y mañana el caso va para instrucciones al jurado y el jurado comenzará a deliberar. Lo que se pudo haber hecho y no se hizo, pues ya a estas alturas, pues es impertinente, ¿verdad? Este issue de las declaraciones del ex gobernador Ricardo Rosselló sale a la luz pública hoy, ¿verdad? No es un tema que se ha discutido, no es parte de la prueba, no ha desfilado ante el jurado. O sea que una cosa es lo que ocurre a nivel de la narrativa y la opinión pública y otra cosa es la realidad de la prueba que se desfila ahí. Por otro lado, contestando la pregunta que se hace unos minutos, ¿qué efecto puede tener en el jurado? Pues mira, técnicamente el jurado no la puede considerar. Eso está clarísimo. Pero tú puedes traer a una persona a testificar lo que le dijo Anthony Maceira. No. ¿Eso es prueba de referencia? Hasta que Pesquera y Mercader no vengan a decir realmente lo que pasó, lo que diga Anthony Maceira no es admisible, porque es prueba de referencia. Entonces, ¿ustedes consideran, ahora la pregunta es una opinión de parte de ustedes? ¿Ustedes están entonces de acuerdo o no con el planteamiento que hace la defensa de que el caso que presentó la Fiscalía es bien flojo?
Bueno, yo creo que están los elementos del delito. Yo lo veo como lo ve el juez, sinceramente, que estuvo allí y cogió todas las notas. El juez entiende que se pasó la prueba como para que el jurado evalúe si le da credibilidad a los testigos o no. Pero la prueba que se pasó, ¿usted entiende, independientemente que se haya pasado la prueba o no, pero la prueba que se pasó, ¿es una prueba robusta y contundente o es una prueba floja, como dice la defensa? Sí, lo que pasa es que no vas a ver la prueba que se han visto en otros casos, porque este es un delito que la tentativa es suficiente. La tentativa es suficiente. Es suficiente. Y así está en el estatuto, que es la tentativa de extorsión. Licenciado, ¿usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que es una prueba floja. Yo creo que aquí hay dudas razonables. Y cuando el jurado reciba sus instrucciones, le van a dar instrucciones de lo que es la duda razonable, y yo pienso que aquí hay dudas razonables. Dudas razonables. Mira, yo creo que una cosa es que se cumpla con el estándar mínimo de suficiencia para que pase el jurado, pero ciertamente, por lo que se ha visto, yo no creo que se trata de una prueba que satisfaga el estándar, ¿verdad?, de más allá de dudas razonables, que es necesario. O sea, los argumentos que trae el abogado, y me contestan ahora rápido, los argumentos que trae el abogado, mire, si eso fue una conversación entre Anthony y que ahora el gobernador indirectamente, aunque no esté, ¿verdad?, directamente con el caso, dice que él no recibió nada, aunque nosotros tenemos información que vamos a presentar aquí, de que él le escribió a este programa, diciendo que había sido, hablando de la extorsión. Lo vamos a presentar ahora cuando regresemos a la pausa. Tengo que hacer una corta pausa para titulares y regreso con toda la historia de lo que ha dicho Ricardo Rosselló. Venimos rápido. Ferdinand y amigos, cuando regresemos continuamos la discusión junto a nuestro panel de expertos. Pero ¿y usted qué opina sobre este caso? ¿Considera que hubo o no extorsión? Déjenos saber comentando en nuestro Facebook Live. Búscanos ahora mismo como Jugando Pelota Dura, pero más adelante se retira de la Guardia Nacional el general José Reyes. Esto luego de muchos retos y obstáculos. ¿Cuáles son sus planes futuros? Él mismo nos cuenta más adelante. Ahora pasamos con Margarita, que nos tiene más información. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Vamos a presentar ahora esta primera parte que hemos trabajado. Este documento salió tarde y es bastante amplio. Y le pido a Margarita Ponte que se incorpore, claro, que está ocurriendo esto, porque este es un documento que publica o que consigue en exclusiva el Centro de Periodismo Investigativo. Y como es de periodista, pues quiero que todos los periodistas... Y es un documento que el mismo informe o reporte dice que lo tenían solamente Fiscalía y Defensa. ¿Y a quién le conviene que se haya filtrado? ¿Juzga usted? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Quién lo filtró? ¿Cuándo se filtró? ¿Verdad? ¿Quién tenía ese documento? Vamos a hablarlo tan pronto saquemos la información que vamos a presentar ahora, que es todo lo que ha dicho, gran parte de lo que ha dicho Rosselló en sus declaraciones con el FBI. Vamos a verlo. El documento del FBI resume esta entrevista realizada a Ricardo Rosselló el 4 de diciembre del 2020, el cual figura en los expedientes de la Defensa y la Fiscalía y fue revelado al Centro de Periodismo Investigativo. Es la primera vez que sale a relucir que el exmandatario fue entrevistado por las autoridades federales con relación a las páginas del chat y Telegram y la posterior acusación contra Sixto George por tentativa de extorsión y alteración de evidencia. Según el informe, Rosselló Nevares participó de manera voluntaria y en calidad de testigo. Fue apercibido de que mentir a un agente del FBI constituye un delito. La versión de Rosselló recogida en el informe contradice la que ha ofrecido Maceira Sayas, testigo estrella de la Fiscalía. Rosselló Nevares negó durante la entrevista con el FBI haber sido víctima de extorsión o conocer de la intención de extorsión por parte del productor. La semana pasada, Maceira Sayas había asegurado bajo juramento en corte que fue el propio Rosselló Nevares quien le recomendó acudir a las autoridades y denunciar la alegada extorsión. Rosselló Nevares le dijo al FBI bajo juramento que desconocía de algún intento de extorsión de parte de Sixto George cuando fue entrevistado a finales del 2020. El informe dice: no estaba consciente de ninguna extorsión que Sixto hubiera hecho a cambio de dinero a alguien en su equipo. Repitió que él no dudaría que una extorsión pudiera venir de Sixto, pero especificó que nunca había sido extorsionado por Sixto. Al ser cuestionado por la inconsistencia de su testimonio con el de Rosselló, Maceira le dijo al Centro de Periodismo Investigativo que desconoce lo que haya podido decir o no el exgobernador Ricardo Rosselló. Se reafirmó, según declaró en corte: en varias ocasiones hablé con Rosselló sobre esto.
incluyendo al acudir a las autoridades y a Héctor Pesquera. Además, el mismo Rosselló públicamente reconoció así saberlo en un post de Facebook donde hizo referencia a no haber accedido a la extorsión. Añadió Maceira en referencia a una publicación de Rosselló Nevares en marzo del 2021, donde dice que la acusación contra Sixto George demuestra que no accedimos a la extorsión. Eso es parte, pero fíjate que contundente. Ahora, Maceira, que voy a poner las declaraciones que Maceira dio aquí, pero antes de poner esas declaraciones, vamos a poner en pantalla las declaraciones que hizo Rosselló en Facebook en marzo del 21 para este programa. Y voy a poner en contexto qué fue lo que pasó. Nosotros estábamos sacando en ese momento los famosos 2 cheques que salieron de la campaña de Rosselló en el mismo medio de la crisis, que de hecho Janet Parra estaba aquí la semana pasada y vio la investigación que nosotros hicimos sobre el particular. Cuando nosotros sacamos esa investigación, Rosselló se prendió en candela y mandó un comunicado a través del Facebook a nosotros, negando todo lo que estaba ocurriendo. Pero él dice ahí algo importante que yo creo que es lo que hace referencia Maceira. Dice, para información del público en general, la contratación aludida está debidamente registrada en la oficina del Contralor Electoral. Eso sobre los cheques. Pero miren lo que dice ahora. Además, no tiene relación con el alegado esquema de extorsión que se intentó hacer en mi contra. Él está reconociendo ya ahí que había sido que lo querían extorsionar. Eso es lo que plantea. Eso es número 1. Y número 2, vamos a ver lo que dijo Anthony Maceira aquí. Vamos a verlo. Esta primera reunión con Sixto. El 21 de junio del 2019. ¿Cuándo se entera Ricardo Rosselló de esa reunión? Ese mismo día. Ese mismo día usted le notificó. Eso es correcto. Y él entonces lo refiere a Héctor Pesquera. Él me dice que acuda a las autoridades. Yo soy quien le digo, mira, lo voy a hacer a través de Héctor Pesquera, y él me dijo que sí. Y yo le dije, y yo creo que me intentó extorsionar. Y él me dice, eso es una extorsión. Dice él. Y ahí entonces dice, definitivamente tienes que ir a las autoridades, ¿verdad? Y él estaba consciente de todo esto. Igualmente forma parte de la evidencia admitida que cuando yo estoy regresando con Héctor Pesquera al aeropuerto, nosotros lo llamamos juntos. Y Héctor Pesquera habla con el gobernador y se le dice, mira, se hizo esto, vamos a hacer esto, estos son los pasos a seguir. A través de todo el proceso, el entonces gobernador tenía conocimiento. Él siempre estuvo informado. Él tuvo conocimiento a través de todo el proceso. Más claro. Ferdinand, hay alguien aquí. No. Hay algo más que lo destacó Sid Marí, pero quiero acentuar. En diciembre del 2020, el doctor Rosselló le indica a un agente federal que él estaba ajeno a la extorsión, ¿correcto? Sí. En ese post que tú destacas, hay un párrafo que dice Ricardo Rosselló, escrito en su cuenta: el proceso que han iniciado las autoridades federales demuestra que no accedimos. Él se incluye junto a un grupo, no accedimos, o sea, que ya se a la extorsión. Como él dice en diciembre, cantarse ajeno a la extorsión, y 3 meses después, o menos de 3 meses después, está diciendo que él no accedió a la extorsión. Mira, me gustaría, hubo o no hubo. Claro, y siguiendo un poco, hilvanando quizás lo que Alex dice y lo que he escuchado de acá de los licenciados, lo cierto es lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Que si no ha desfilado una evidencia, una prueba, el jurado no lo va a tomar en cuenta. Eso queda clarísimo, pero también es cierto que los protagonistas de este caso son figuras políticas, así que el país sí los va a tomar en cuenta. Yo digo, ¿quién pudiera estar mintiendo aquí? Alguien tiene que mentir, porque ¿cómo es posible que el licenciado Maceira diga que él, Rosselló, el exgobernador, estaba al tanto de todo, y después Ricardo Rosselló dice que no, que él habló con el FBI y que nada pasó? O sea, alguien miente aquí. Pero por lo que ustedes acaban de decir, donde hay comunicaciones y hay electrónicas de Rosselló diciendo que tenía conocimiento, ¿quién es el que podría tener problemas? ¿Rosselló? Nada más con el testigo. ¿Quién puede haber filtrado esto? ¿La defensa? Pero independientemente de quién lo filtró. Acuérdate que aquí salieron las grabaciones, que esas grabaciones no es como que andan por ahí. No. Las grabaciones estaban en posesión de los federales y de la defensa. ¿A quién beneficiaba que esas grabaciones salieron públicas? Ahora este documento, que también forma parte del descubrimiento, se hace público. ¿A quién le beneficia?
sean ustedes los... Ahora, parece ser que la Fiscalía entendió que no hacía falta el testimonio de Rosselló para evidenciar que hubo extorsión, y decidieron decidieron que el que había sido extorsionado era Anthony, y el único que hacía falta era el testimonio de Anthony Maceira. Yo creo que sí, evidentemente. Porque Osvaldo dice, ¿cómo era que tú decías, Osvaldo? La mera intención, o sea... la tentativa. La tentativa, nada más con eso bastaba. Pero mira, evidentemente el Ministerio Público entendió que eso no era necesario porque no lo presentó en evidencia, pero además de la discusión y de los mensajes que ustedes reseñan, las versiones de Ricardo Rosselló están plagadas de contradicciones internas. Exacto. Y además de eso, mira, y atendiendo el punto de Margarita, son figuras públicas, han sido figuras, ¿verdad?, de alto nivel político, y la pregunta es, hoy, a estas alturas del partido, ¿alguien usted cree que le adjudicará, después de todo esto, mucha credibilidad a Ricardo Rosselló? Yo tengo una pregunta. Y peor aún, obviamente la Fiscalía no iba a sentar a Ricardo Rosselló porque en diciembre les dijo una cosa y en marzo les dijo otra. Yo no voy a sentar un testigo que me ha mentido. Que parece doble cara. Yo no voy a sentar un testigo que en un momento me dice una cosa ante un agente federal después de haberle hecho la advertencia que mentirle a un agente federal es delito, y después sale en las redes diciendo otra cosa. Vuelvo a la pregunta que quería hacer, y era eso mismo. Si Rosselló, a sabiendas, le mintió a un funcionario federal del FBI cuando le hicieron el disclosure de que mentir bajo juramento era un delito, pues entonces en estos momentos, bajo la evidencia que nosotros hemos presentado aquí, donde es una comunicación que envía Ricardo Rosselló, donde está literalmente desmintiéndose él mismo, aceptando que dijo una mentira a la entrevista que le hicieron los federales, pues entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto para él? Lo hubiesen advertido o no, se presume que tú tienes conocimiento de la ley, es un delito. Pero le van a... Es una mil uno. Yo creo que él cometió un error bien grande, no sé quién se lo aconsejó, de él buscarse un abogado de Washington para que lo representara en este asunto. Un abogado que no tiene conocimiento de lo que está pasando en la isla, no conoce todo lo que está circulando. Bueno, el abogado aquí era Harry Padilla, ¿no? Pero eso es un punto muy interesante. ¿Puede tener esto consecuencias para Rosselló? ¿Tú sabes en qué se van a parar? Yo seguí las instrucciones de mi abogado de aquí de Washington. No, pero mira, y otra cosa, sí, que yo creo que es a lo que tú vas. Mi abogado me dice que miente. Las expresiones de Rosselló por Facebook no son bajo juramento, ¿verdad? O sea, no, o sea, para que haya... No, pero la que le hizo al FBI claro, pero tendría que haber dos expresiones de él mismo contradictorias entre sí, y la expresión por Facebook para propósitos de un posible delito no constituye una expresión bajo juramento contradictoria con la previa. Yo me quedo con una duda. ¿Por qué no se usó un testimonio tan fuerte como un ex director del FBI, que es Héctor Pesquera? ¿Por qué no se usó ese testimonio? Porque Pesquera no conoce los hechos. Y tú no puedes ir allí a hablar de lo que un tercero te dijo, porque es prueba de referencia. Pero él puede decir que sí, que habló con el gobernador por teléfono y que le dijo al gobernador lo que se estaba haciendo. Pero ¿en qué parte del caso es una controversia? Bueno, pero está la credibilidad de Anthony Maceira en juego, de que si es o no. Es que esa prueba no impugna a Anthony Maceira en el tribunal. Esto es de chismes afuera, pero esa prueba que es contraria a lo que declara Maceira, eso no entró en evidencia. Hasta ahora el testimonio de Maceira pues no es refutado por eso. A Maceira lo dejaron solo aquí. Eso es... Bueno, ¿qué irá a pasar? Mañana, ¿tú crees que mañana ya se vaya a deliberar el jurado, no? Yo no creo. Posiblemente se vayan a deliberar, pero no necesariamente va a haber un veredicto mañana. Osvaldo, porque lo que se dan los informes, las instrucciones y medio mundo procesales, va a ser tarde en la tarde. Las argumentaciones finales lo manden a deliberar el próximo día. Las argumentaciones finales van antes de que se le den las instrucciones al jurado. Mañana se van a hacer las dos cosas. Usualmente las instrucciones son al final. Al final lo último. Señores, gracias. Le he sacado el jugo aquí. Llevamos 43 minutos exprimiendo esto. Gracias. Se les agradece por 2 días consecutivos, pero creo que han hecho un gran análisis y una gran aportación al país para que Puerto Rico pueda entender mejor lo que está ocurriendo con este caso tan importante en la historia de Puerto Rico. Bueno, cuando regrese veo a General Reyes. ¿Va o no va, Margarita? ¿Qué tú crees, Alex? Yo creo que va. Yo creo que va. ¿Va o no va el general? Vamos a hablar de eso cuando regresemos a la pausa. Adelante, Yailin.
Ferdinand, aquí estoy atenta a todos los comentarios de nuestra gente y hay mucha gente que está opinando acerca de este caso. Rupertina Rodríguez dice, Rosselló se está lavando las manos y dejando a Maceira solo. Y por otro lado, Eva González también nos dice, dejaron solo a Maceira. Rosselló se está cuidando. Así que ya ustedes saben, síganos en todas nuestras redes sociales, nos buscas como Jugando Pelota Dura, pero aún queda más en el juego por discutir. Porque se han generado muchas especulaciones luego de que el general José Reyes anunciara su retiro. La pregunta es, ¿va o no va? Él nos contesta en solo minutos. Pasamos y regresamos con más.